En esta clase voy a hablar sobre la relación entre el nivel de triglicéridos y riesgo cardiovascular y del tratamiento de la hipertrigliceridemia con fibratos y omega 3. El estudio IMPROVE-IT mostró el beneficio clínico del tratamiento con simvastatina y ezetimibe en la subpoblación de pacientes con diabetes tipo 2. Sin embargo, podemos observar que el riesgo residual es muy elevado, 6.7% por año, lo que sugiere fuertemente que la reducción del colesterol LDL, si bien es necesaria, no es suficiente para mitigar el riesgo cardiovascular en pacientes con dislipidemia aterogénica. Estos son los puntos que voy a desarrollar. El primero es la relación entre trigliceridemia y riesgo cardiovascular. Luego, si el concepto cuanto más bajo mejor también es válido en triglicéridos. ¿Cuáles son los mecanismos lipídicos y beneficio cardiovascular de los fibratos? Mecanismos lipídicos de los omega 3, beneficio cardiovascular de los omega 3 y finalmente, ¿cuáles son los mecanismos no lipídicos y pleiotrópicos del tratamiento con ácidos grasos omega 3? Diversos estudios epidemiológicos y metaanálisis demostraron que el incremento en el nivel de triglicéridos es un predictor independiente de riesgo, inclusive cuando el nivel de triglicéridos se ajusta por otras variables como es el nivel de colesterol HDL. En este estudio epidemiológico danés se puede observar una relación directa entre el nivel de triglicéridos y la incidencia de enfermedad coronaria isquémica y stroke isquémico. El ATP3 consideró como normal un nivel de triglicéridos menor a 150 mg por decilitro. En una redefinición actualizada de hipertrigliceridemia, se consideró como normal un nivel de triglicéridos menor a 175 mg por decilitro y hipertrigliceridemia severa cuando el nivel de triglicéridos superaba los 10 milimoles, o sea, 885 miligramos por decilitro. Sin embargo, estudios epidemiológicos más recientes, como este estudio efectuado por el grupo de la Duke University, demostraron que el riesgo cardiovascular aumenta con niveles de triglicéridos mayores a 82 miligramos por decilitro y que el riesgo ya es muy elevado una vez superado los 154 miligramos por decilitro. En este mismo estudio es interesante observar que una vez superados los 200 miligramos por decilitro de triglicéridos, el nivel de riesgo se incrementa levemente y tiende a ser aplanado. Veamos la interacción entre reducción intensiva de colesterol LDL y trigliceridemia. En el estudio PROVE-IT, los pacientes medicados con 80 miligramos de atorvastatina en gran proporción lograron la meta de colesterol LDL menor a 70 miligramos por decilitro. Sin embargo, los pacientes que además lograron reducir la trigliceridemia a menos de 200 miligramos por decilitro obtuvieron un beneficio clínico adicional de 36%. En esta diapositiva se puede observar a la izquierda el beneficio clínico de los pacientes que lograron reducir el colesterol LDL a menos de 70 miligramos por decilitro y a la derecha la reducción de eventos cardiovasculares que se observaron al reducir el nivel de triglicéridos a menos de 150 miligramos por decilitro. En esta diapositiva podemos observar que en los pacientes que lograron la doble meta lipídica, colesterol LDL menor a 70 y triglicéridos menor a 150, la reducción de eventos coronarios fue mucho más marcada que en los pacientes que obtuvieron una sola meta, colesterol menor a 70 o triglicéridos menor a 150. Este es un estudio epidemiológico efectuado recientemente en el estado de California.
En pacientes con diabetes tipo 2, medicados con estatinas y con colesterol LDL adecuadamente controlado, un nivel de trigliceridemia mayor a 200 miligramos fue un predictor de exceso de riesgo que osciló entre 20 y 30%. La etiología más frecuente de la hipertrigliceridemia es la pérdida de función de la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa hidroliza los triglicéridos del VLDL y del LDL, lo que permite posteriormente la transformación en partículas de LDL que son captadas por el receptor hepático de LDL. La pérdida de función de lipoproteína lipasa se asocia a diversas mutaciones del gen de lipoproteína lipasa, ApoC3, ApoA5, proteína de unión de las HDL anclada por glicosilfosfatidinoxitol o el gen de la proteína similar a la angiopoyetina 3. Los estudios genéticos permitieron la investigación de diversos fármacos que reducen triglicéridos actuando sobre el target del gen. Algunos de estos fármacos, como el evinacumab y la terapia antisentido ApoC3, se encuentran en una fase 3 de investigación. Sin embargo, el programa de terapia de reemplazo genético fue suspendido. Esta diapositiva muestra cómo la proteína de unión de las HDL anclada por glicosilfosfatidinoxitol cumple un rol fundamental en el transporte de la lipoproteína lipasa hacia la luz capilar, permitiendo que de esa manera hidrolice los triglicéridos del VLDL, IDL y kilomicrones. La pregunta es por qué el aumento de triglicéridos incrementa el riesgo cardiovascular. Las partículas más grandes, como el kilomicrón y el VLDL2, difícilmente atraviesan el endotelio. Sin embargo, las partículas más pequeñas, como el VLDL1, los remanentes de kilomicrón y el IDL o remanentes de VLDL, son capaces de atravesar el endotelio, se depositan en la íntima, generando mecanismos inflamatorios y proaterogénicos. En este estudio, efectuado por el grupo de Copenhague, se observó una relación directa entre el incremento del remanente de colesterol y la incidencia de eventos coronarios. En el estudio de Copenhague, los remanentes de colesterol fueron un predictor de riesgo más potente que el colesterol LDL. La hipertrigliceridemia se manifiesta a través de diferentes fenotipos. El más frecuente es el tipo 2B o dislipemia combinada familiar, que se caracteriza por un aumento moderado de colesterol y triglicéridos. Sigue en frecuencia la tipo 4 o hipertrigliceridemia primaria familiar, en la que se observa un aumento marcado de triglicéridos y de VLDL. Una forma poco frecuente es la tipo 1 o kilomicronemia familiar. Y también es poco frecuente la forma tipo 5, que es la hiperlipidemia mixta caracterizada por aumento de triglicéridos y colesterol con incremento de VLDL y kilomicrones. En esta foto podemos observar síntomas eruptivos en un paciente con hipertrigliceridemia familiar. Cuando la hipertrigliceridemia supera los 10 milimoles o 900 miligramos por decilitro, se incrementa significativamente el riesgo de pancreatitis. Esta patología es muy frecuente en la hiperlipidemia tipo 1 o síndrome de kilomicronemia familiar y menos frecuente en la tipo 4 y 5. Los estudios de randomización mendeliana son muy útiles para predecir mediante un estudio genético poblacional la respuesta a una medida farmacológica
en este caso la reducción de triglicéridos. En este estudio, efectuado con una base de datos genética multicéntrica, el doctor Brian Ferencz demostró que en individuos que tenían mayor actividad de lipoproteína lipasa, por cada 70 miligramos de caída de triglicéridos, el riesgo de eventos cardiovasculares disminuía 23%, similar a una reducción de LDL de 14,2 miligramos por decilitro. Vale la pena aclarar que estos resultados se observaron cuando la reducción de triglicéridos se asoció a una reducción de ApoB de 10 miligramos por decilitro. Por lo tanto, este estudio sugiere que el beneficio clínico de fármacos que reducen la trigliceridemia debería ser proporcional a la reducción absoluta de la apolipoproteína B y no al cambio de la concentración de triglicéridos plasmáticos. Este metaanálisis, efectuado por el Dr. Nordesgaard, muestra una relación directa entre reducción de triglicéridos con diferentes fibratos y reducción de eventos cardiovasculares mayores. Por 1 milimol de reducción de triglicéridos, el riesgo de eventos cardiovasculares cayó 54%. Los resultados del estudio de randomización mendeliana que mostré previamente se ubican correctamente en la línea de regresión de este metaanálisis. Vamos a hablar ahora de los mecanismos lipídicos y beneficio cardiovascular de los fibratos. Vale la pena recordar algunos de los factores a tener en cuenta antes de comenzar un tratamiento farmacológico. Primero, la evaluación metabólica, descartar hipotiroidismo, síndrome nefrótico y un adecuado control de la glucemia en los pacientes diabéticos. Evaluar la utilización de fármacos que puedan aumentar el nivel de triglicéridos, como los antipsicóticos, beta bloqueantes no selectivos, corticoides, tamoxifeno, inhibidores de la proteasa. Reducir o suspender el consumo de alcohol, incrementar la actividad física, reducir el consumo de carbohidratos y reducir el consumo de grasas saturadas y trans, sustituirlas por vegetales, cereales, grasas monopoliinsaturadas y aceite concentrado de ácidos grasos de cadena liviana. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los fibratos? Estimulan la actividad de la lipoproteína lipasa por menor expresión de ApoC3, aumentando el catabolismo de las VLDL. Disminuyen la síntesis de ApoB y la producción de VLDL, aumentan la beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos y disminuyen la síntesis hepática de triglicéridos, incrementan el colesterol HDL, ApoA1 y ApoA2 y genera una mayor expresión del transportador ATP Binding Cassette A1 macrofágico por el factor de transcripción LXR-alfa. El estudio BI-HIT demostró el beneficio clínico del tratamiento con gemfibrozil en pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria, colesterol HDL bajo y que no recibían tratamiento con estatinas. Un análisis multivariado publicado posteriormente identificó al aumento del colesterol HDL como el único predictor independiente de beneficio cardiovascular en el estudio BI-HIT. Un análisis más sofisticado del BI-HIT determinó que el tamaño y número de partículas heterogénicas medidas por resonancia magnética también tenían valor predictivo. El gemfibrozil reduce eficazmente la trigliceridemia. Sin embargo, no es conveniente asociarlo a estatinas. El gemfibrozil puede inhibir el metabolismo de las estatinas por inhibición de la glucuronización hepática y de esa manera elevar los niveles plasmáticos de estatinas
y aumentar el riesgo de rabdomiólisis. El FIELD fue el primer estudio que evaluó el beneficio clínico del fenofibrato. Se randomizaron 9.795 pacientes con diabetes tipo 2 y el punto final primario mostró una reducción de eventos de 11%, pero que no fue estadísticamente significativa. El tratamiento con 200 miligramos de fenofibrato redujo el nivel de triglicéridos en aproximadamente 30% y en valores absolutos 50 miligramos por decilitro. Se observó además reducción en puntos finales secundarios, como es eventos cardiovasculares totales y revascularización coronaria en 11 y 21% respectivamente. Es importante resaltar que en este estudio se observó un beneficio clínico muy significativo en la subpoblación de pacientes con triglicéridos elevados, más de 204 miligramos por decilitro, y HDL bajo, menos de 42 miligramos por decilitro. El estudio ACCORD evaluó el beneficio clínico de fenofibrato asociado a 20 miligramos de simvastatina en pacientes con diabetes tipo 2. En esta diapositiva podemos observar la variación en los marcadores lipídicos. La diferencia de triglicéridos entre grupos fue de 14% y en valores absolutos solo 23 miligramos por decilitro. El punto final primario del estudio ACCORD fue neutro, observándose una reducción no significativa de eventos cardiovasculares del 8%. Si posicionamos los resultados del estudio ACCORD en el análisis de metaregresión que mostré previamente, podemos observar que los mismos se alinean correctamente en la línea de regresión acorde a la discreta reducción de triglicéridos obtenida. En concordancia con los resultados del estudio FIELD, también en el estudio ACCORD se observó una muy significativa reducción de eventos coronarios en un subanálisis de pacientes con triglicéridos por encima de 204 miligramos por decilitro y HDL bajo menor a 34 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el efecto del fenofibrato sobre la función renal? En el estudio FIELD, el fenofibrato incrementó significativamente el nivel de creatinina. Sin embargo, este fenómeno se revirtió una vez suspendido el tratamiento. Cuando indicamos fenofibrato, debemos evaluar la función renal para ajustar la dosis de acuerdo al filtrado glomerular. El ácido fenofíbrico es el metabolito activo del fenofibrato. No requiere conversión de primer paso hepático y se disocia en el tracto gastrointestinal. Al no tener interacción con el citocromo P450, se puede asociar con estatinas con un excelente perfil de seguridad. Este estudio analizó la eficacia del ácido fenofíbrico asociado a dosis moderadas de estatinas. La reducción de triglicéridos fue en promedio 40%, pero además vale la pena remarcar la reducción de apolipoproteína B y de colesterol no HDL de aproximadamente 10%. El agregado de ácido fenofíbrico al tratamiento con dosis moderadas de estatinas permitió que una proporción mayor de pacientes alcancen las metas de trigliceridemia, colesterol no HDL y apolipoproteína B. Este estudio demostró que asociar ácido fenofíbrico a 5 o 10 miligramos de rosuvastatina
permitió que una elevada proporción de pacientes obtengan la meta de apolipoproteína B menor a 90 miligramos por decilitro. Por lo tanto, si indicamos fenofibrato o ácido fenofíbrico con el objetivo de reducir el riesgo cardiovascular, no solamente debemos evaluar la reducción en la trigliceridemia, sino además el impacto sobre las partículas aterogénicas a través de la medición de apolipoproteína B. Recientemente finalizó el enrolamiento de pacientes en el estudio Prominent que evaluará la eficacia clínica del pemafibrato en pacientes con diabetes tipo 2, la mayoría con enfermedad coronaria y correctamente tratados con estatinas. El perfil lipídico es similar al observado en los subgrupos del estudio ACCORD y FIELD que mostraron beneficio clínico, o sea, triglicéridos elevados y HDL bajo por debajo de 40 miligramos por decilitro. Voy a hablar sobre los mecanismos lipídicos y diferencias entre las distintas variedades de ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 reducen el nivel de triglicéridos mediante la activación e inhibición de diversos mecanismos. Disminuye la actividad de la lipasa hormonosensible, de esta manera se reduce la lipólisis y hay menos oferta hepática de ácidos grasos libres. Disminuye la lipogénesis mediante la inhibición de la acetilcoenzima A carboxilasa. Un mecanismo muy importante es la inhibición de la diglicerol aciltransferasa. Por este mecanismo disminuye la síntesis de triglicéridos a nivel hepático, disminuye la síntesis de VLDL y además aumenta la degradación de ApoB. Además, los ácidos grasos libres disminuyen la hidrólisis de los fosfolípidos y aumentan la beta oxidación de ácidos grasos a nivel mitocondrial. Existen diversas formulaciones de ácidos grasos omega 3. En esta diapositiva podemos observar la fórmula de la cápsula de omega 3 genérica más frecuentemente vendida en Estados Unidos. Tiene un 21% de ácido eicosapentanoico o EPA, solo un 9% de ácido docosa hexaenoico o DHA y el 70% lo componen grasas saturadas y otras grasas. Esta cápsula de ácidos grasos omega 3, originalmente fabricada en Noruega, a diferencia de la que mostré anteriormente, tiene una elevada concentración de omega 3 con 465 miligramos de EPA y 375 miligramos de DHA, y es la que se utilizó en la mayoría de los estudios clínicos. Esta fórmula de ácidos grasos omega 3 fue desarrollada más recientemente. Mediante un proceso de purificación muy sofisticado, se logró concentrar en cada cápsula de omega 3 96% de EPA o más específicamente etilo de icosapento. El nombre comercial es Vascepa y no hay disponibilidad de un producto genérico de estas características. Este estudio comparó el efecto de diversas formulaciones de ácidos grasos omega 3 en dosis de 4 gramos sobre el nivel de triglicéridos y de colesterol LDL en pacientes hipertrigliceridémicos. Podemos observar que las tres formulaciones redujeron eficazmente triglicéridos entre 30 y 45%. En cambio, los ésteres de omega 3 y el ácido carboxílico de omega 3 subieron significativamente el colesterol LDL, mientras que el etilodicosapento fue neutro o redujo levemente el colesterol LDL.
¿Cuál es el beneficio cardiovascular de los ácidos grasos omega 3? El estudio GC Prevenzione evaluó el beneficio clínico de la administración de 850 miligramos de ésteres de omega 3 en 11.300 pacientes de muy alto riesgo, ya que habían sufrido infarto de miocardio. Se demostró una reducción del 28% de la mortalidad total y de 47% en el riesgo de muerte súbita. Sin embargo, vale la pena aclarar que en este estudio la proporción de pacientes medicados con estatinas fue muy baja. El estudio ASCENT, al igual que el estudio GC Prevenzione, evaluó la dosis de 850 miligramos de ésteres de omega 3. En este estudio se incluyeron pacientes de menor riesgo, ya que eran pacientes con diabetes tipo 2 sin antecedentes cardiovasculares previos. El punto final primario de eventos cardiovasculares fue neutro, sin embargo, se observó una reducción del 21% en la mortalidad cardíaca. El estudio YELIS, efectuado en Japón, demostró reducción del 19% en la incidencia de eventos coronarios mayores en los pacientes tratados con 1,8 gramos diarios de ácido eicosapentaenoico. Este beneficio se observó tanto en el grupo de prevención primaria como en pacientes con antecedentes cardiovasculares. El estudio STRENGTH fue diseñado para evaluar el beneficio clínico del tratamiento con ácidos carboxílicos de omega 3 en pacientes de alto riesgo con dislipidemia combinada. Este estudio fue discontinuado por el Comité Independiente de Monitoreo debido a falta de beneficio clínico. El estudio REDUCE-IT evaluó el potencial beneficio clínico de la administración de etilodicosapento en pacientes con dislipemia combinada y riesgo cardiovascular elevado. Se incluyeron pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o con diabetes tipo 2 sin antecedentes cardiovasculares, pero con factores de riesgo asociados. El nivel de triglicéridos debía ser superior a 135 y menor a 500 miligramos por decilitro. Todos los pacientes debían estar tratados en forma estable con estatinas, con o sin ezetimibe. Fueron randomizados a recibir 4 gramos de etilodicosapento o placebo y el seguimiento fue de aproximadamente 4,9 años. La edad promedio fue de 64 años. El 71% de los pacientes tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular. La mediana de triglicéridos osciló en 217 miligramos por decilitro y la población fue distribuida en tercilos de acuerdo al nivel de triglicéridos. Los pacientes estaban muy bien medicados y cerca del 100% recibían estatinas. En concordancia con lo anticipado por los estudios de eficacia, la reducción de triglicéridos al comparar la diferencia entre grupos fue de 20%, en valores absolutos 45 miligramos por decilitro, el colesterol no HDL 13%, en valores absolutos 14,5 miligramos por decilitro, y la apolipoproteína B se redujo 10%, o sea 8 miligramos por decilitro. Si aplicamos los criterios de inclusión del estudio REDUCE-IT al registro Clarify, podríamos inferir que aproximadamente un 16% de los pacientes con enfermedad coronaria estable serían elegibles para ser tratados con etilodicosapento. El resultado del estudio REDUCE-IT fue espectacular. La reducción de riesgo del punto final primario de muerte cardiovascular, infarto del miocardio, stroke, revascularización coronaria, angina inestable fue del 25%,
con un NNT o número necesario de tratar para prevenir un evento de solo 21 pacientes. El diseño del estudio fue por intención de tratar y el beneficio clínico del tratamiento con etilodicosapento sobre eventos subsecuentes fue aún mayor, con una reducción de riesgo relativo de 30%. Ahora voy a analizar cuáles son los mecanismos no lipídicos y pleiotrópicos de los ácidos grasos omega 3. Cuando posicionamos en la línea de regresión los tres estudios clínicos que mostraron beneficio cardiovascular con el tratamiento con ácidos grasos omega 3, el GC Prevenzione, el GELIS y el estudio REDUCE-IT, podemos observar que la reducción de eventos cardiovasculares fue mucho mayor que la que podría inferirse por la reducción de triglicéridos. La doctora Jane Armitage de Oxford efectuó un análisis similar evaluando como marcador lipídico el colesterol no HDL. Como se puede observar en el gráfico, la reducción de eventos cardiovasculares en el estudio REDUCE-IT fue mucho mayor a la esperable en relación a la reducción de colesterol no HDL. Por lo tanto, para fundamentar el beneficio cardiovascular generado por el etilodicosapento en el estudio REDUCE-IT, debemos explorar otros mecanismos pleiotrópicos no lipídicos. Uno de ellos es el efecto antitrombótico por incremento del tromboxano A3 y prostaciclina 3. Se han descrito efectos antiarrítmicos en investigación básica, pero además recordemos que en el estudio GC Prevenzione hubo una reducción significativa de la muerte súbita. En el estudio REDUCE-IT se observó una leve disminución de la presión arterial sistólica y diastólica que podrían justificar no más del 5% de los beneficios cardiovasculares. Otra observación de interés es que si bien el nivel de triglicéridos basal fue un predictor de riesgo en el grupo placebo, la reducción de eventos cardiovasculares con etilodicosapento fue similar en cada uno de los tercilos de triglicéridos, con una P de interacción no significativa. El estudio Anchor evaluó el efecto del tratamiento con etilodicosapento sobre marcadores lipídicos e inflamatorios. Podemos observar una reducción significativa de la apolipoproteína B, de ApoC3, de LDL oxidado, de la lipoproteína asociada a la fosfolipasa 2 y de la proteína C reactiva ultrasensible. Otro mecanismo protector descrito por el Dr. Preston Mason es el efecto del EPA sobre la oxidación de diferentes partículas con ApoB. El EPA tiene un efecto sostenido sobre la oxidación, a diferencia del DHA, que tiene un efecto mucho más corto. Sabemos que el LDL oxidado está involucrado en la inflamación y en la génesis de la aterosclerosis mediante la formación de células espumosas, la motilidad del monocito, adhesión endotelial, producción de radicales libres e inestabilidad de la placa. Investigaciones efectuadas también por el Dr. Preston Mason demostraron el rol de la ubicación espacial del EPA en la membrana celular. El EPA tiene una distribución uniforme, lo que permite estabilizar la membrana celular, bloquear mecanismos oxidativos e impedir la formación de dominios de colesterol como los cristales de colesterol que son proaterogénicos. En esta diapositiva podemos observar cómo el EPA, en presencia de LDL oxidado, mejora la relación entre óxido nítrico y peróxido nitrito.
Finalmente, las conclusiones de esta clase. En pacientes con dislipidemia combinada e hipertrigliceridemia severa, el tratamiento debe ser agresivo para evitar el riesgo de pancreatitis mediante dieta, fibratos, omega 3, eventual internación, heparina endovenosa, plasmaféresis o LDL-aféresis. Se deben descartar factores coadyuvantes asociados, metabólicos como el hipotiroidismo, diabetes tipo 2 u obesidad abdominal, consumo etílico y fármacos. Habitualmente, el paciente requiere tratamiento farmacológico combinado con estatinas, ezetimibe, omega 3 y o fibratos. Hay nuevos fármacos, algunos en investigación, otros recientemente aprobados, como inhibidores de LIGAT-1, Pradigastat, Volanesorsen, que es una droga antisentido anti-ApoC3, Evinacumab, que es un anticuerpo antiproteína similar a la angiopoyetina 3. Solo un tercio del beneficio proporcional observado en el estudio REDUCE-IT se puede explicar por mecanismos lipídicos. Otros posibles mecanismos son la relación dosis-riesgo cardiovascular de la población incluida en cada estudio, el efecto antitrombótico, la reducción en la presión arterial, el efecto antiarrítmico con potencial reducción de la muerte súbita, mejoría de la función endotelial, interferencia en la formación de cristales de colesterol y preservación de la estructura de la membrana lipídica, diferencias entre EPA y DHA, o sea, diferencias en la composición química del omega 3 utilizado y reducción de la inflamación mediante mediadores bioactivos. Veamos las recomendaciones de las guías europeas de cardiología publicadas hace pocos meses para pacientes con hipertrigliceridemia. En pacientes con riesgo cardiovascular elevado y nivel de triglicéridos mayor a 200 miligramos por decilitro, la medicación de primera instancia debe ser una estatina. Esta recomendación es clase 1 con un nivel de evidencia B. Si el paciente de alto riesgo, a pesar del tratamiento con estatinas, persiste con niveles de triglicéridos que oscilan entre 135 y 499 miligramos por decilitro, que son los criterios de inclusión del estudio REDUCE-IT, se debería agregar una dosis de 4 gramos de etilodicosapento. Esta recomendación es clase 2A con un nivel de evidencia B. En pacientes en prevención primaria que a pesar de tener el colesterol LDL meta persisten con un nivel de triglicéridos mayor a 200 miligramos por decilitro, podría considerarse el tratamiento combinado de estatinas con fenofibrato o besafibrato. Esta recomendación es clase 2B con un nivel de evidencia B. En pacientes de alto riesgo que tienen el colesterol LDL meta, pero que el nivel de triglicéridos supera los 200 miligramos por decilitro, también podría considerarse el tratamiento combinado de estatinas con fenofibrato o besafibrato. Esta recomendación es clase 2B con un nivel de evidencia C. Muchas gracias.